Gracias, Presidenta. Adriela Escobar, de Proceso. Primero, bueno, hablar sobre el tema, ya se ha hablado un poco en el asunto de la seguridad, insistir en el tema de lo que tiene que ver con Sinaloa, sobre todo porque, bueno, pues se sigue viendo la ciudadanía envuelta en cuestiones de violencia. Algunos, bueno, lo que mencionan es también lo que tiene que ver con el cierre de sus propios negocios. Sin embargo, bueno, en el entorno y en el origen de que se ha planteado aquí, que tiene que ver con el asunto de pues la detención de Ismael El Mayo Zambada, en una investigación de Proceso se devela que precisamente este acuerdo que se tuvo con una agencia de Estados Unidos, con uno de los hijos del Chapo, pues se vino planeando desde hace casi un año, y que en esta incluso intervino la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien, de acuerdo con esta investigación, pues ayudó a uno de los hijos, a Joaquín, a poder, más que planear, más bien a darle pues los elementos para poder llevarse a Ismael El Mayo Zambada. La planeación incluso se hizo por parte del Chapo, de acuerdo a lo que dice esta investigación, desde la cárcel, con indicaciones a uno de sus hijos para que se lograran beneficios para él una vez que se entregara y para otro de los hijos, Ovidio. De acuerdo con esta investigación, esta oficina, que es parte pues de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, le proporcionó la facilidad para poder dar un piloto, una aeronave, y que además este tipo de permisos para que sin problema pudiera entrar a territorio de Estados Unidos. De otra manera no se entendería el ingreso, sabiendo cómo son las cuestiones de seguridad de allá. Incluso estas aeronaves, lo que se menciona en la investigación es que están pues protegidas, blindadas, y por tanto no se encuentra como tal tan fácil en la base de datos. Y si México quisiera hacer una investigación en ese sentido, pues está blindado de entrada. Ya escuchábamos también al embajador Ken Salazar, que él aseguraba que pues el avión no era de ellos, que no habían intervenido. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, pues esta oficina fue la que pudo proporcionar. Sabemos, bueno, lo que ustedes han dicho es que no les han dado toda esta información, que hemos podido saberla de acuerdo con versiones de personas que pues tuvieron algo que ver. Yo quisiera preguntarle, ya estamos a muy poco de que el presidente Biden deje la presidencia, esta detención se hizo en este gobierno, y saber qué se puede hacer todavía para que informen en torno a esta situación, si por ejemplo México va a solicitar el estatus legal que tienen los hijos del Chapo, porque pudiera ser clave también eso, así como el tema del piloto, como lo mencionaba el fiscal general, y sobre todo también la postura de México en torno a que si ya se llevaba un año planeando esta operación, ¿por qué no hubo este intercambio de información, empezando, bueno, tal vez sí por Estados Unidos, siendo que había diálogo y cooperación entre ambos países? Pues resulta muy interesante la investigación, porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y de la intervención de las agencias estadounidenses, lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación. Y en este caso no la hubo. Entonces entiendo que el fiscal está con esta investigación sobre este hecho, y particularmente pues revisará los resultados de esta investigación, y pues sí sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera como se muestra. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que, no nada más en este gobierno, también en el anterior, a pesar de que se estuvo solicitando la información, de que no se diera y de que se estuviera operando de esta manera? Sobre todo porque en un principio en México, bueno, pues estuvo avanzando un tanto a ciegas, porque incluso se dio información errónea en torno al piloto, porque no recibían esa información de lo que había sido en Estados Unidos. Aún cuando en Estados Unidos veían estos tropiezos, en México no colaboraron en este sentido, y bueno, dice el fiscal que se va a ir desahogando la información conforme se vayan dando las audiencias. Sin embargo, entre gobiernos, ya no a lo mejor en fiscalía, sino entre gobiernos, ¿qué falló en esta cooperación, en este diálogo, o qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México, de acuerdo a la información oficial, esté enterado? Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. O sea, quien tiene que contestar son las agencias que participaron y el gobierno de Estados Unidos. Porque
En el periodo del presidente López Obrador ha sido uno de los periodos de más extradiciones, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de Justicia? ¿Por qué no se hizo saber al Gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, a alguna de las instituciones? Pues no es México, sino son los Estados Unidos. Ellos son los que tienen que decir por qué realizaron esta operación de esta manera. Por eso la insistencia desde el primer día del entonces presidente López Obrador de la información y que se dé completa la información y de por qué esta actuación. ¿Se daría por perdido el hecho de que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar y estarían tal vez… Pues todavía hay tiempo. Todavía tienen tiempo. Todavía hay tiempo.